Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. ¿Qué tal si te dijera que una de las ideas que Einstein dejó escritas hace más de un siglo acaba de ser corregida desde Sevilla? Hoy vamos a hablar de un enigma de la física que llevaba más de 120 años rodando sin una respuesta clara y relacionada con el llamado tercer principio de la termodinámica, el cual, desde mi percepción, intenta explicar qué paso sucede cuando nos acercamos al cero absoluto, que es la temperatura más fría posible del universo. Entonces, para ello tenemos hoy a nuestro invitado, José María Martín Olaya, que es profesor de la Universidad de Sevilla, quien acaba de demostrar que en realidad no necesitamos ese tercer principio y que las leyes de la termodinámica que ya conocíamos bastan para poder entenderlo todo. Entonces, en este episodio vamos a tratar de descubrir qué significa todo esto, por qué nunca podremos alcanzar el cero absoluto y qué consecuencias tiene para la ciencia y quizá para ver cómo entendemos el mundo en general y la investigación. Pero bueno, en primer lugar, saludar a José María. Hola, José María. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por esta invitación y bueno, adelante con el reto. Eso es, vamos a por el reto. Muy bien, pues lo primero sería si tú de primera mano, bueno, para la audiencia como siempre, en las notas del programa pondré todos los enlaces relevantes a las noticias, investigación de José María, etcétera, para que quiera profundizar un poco. Pero José María, estaría genial si nos puedes resumir en tus propias palabras, así para una primera entrada a nivel general, en qué consiste el descubrimiento que has hecho en este trabajo. Bueno, el teorema de Nernst o el tercer principio de la termodinámica, más en general, lo que hace es describir las propiedades de los sistemas termodinámicos, de los sistemas reales, los sistemas físicos, a esa temperatura del cero absoluto, ¿no? Que es la temperatura más baja posible. Entonces, el problema realmente es saber o deducir o entender si esas propiedades, que son unas propiedades peculiares y que conocemos también de vez en cuando por otro tipo de estudios, ¿no? Propiedades como, por ejemplo, la superfluidez del helio o la superconductividad, cosas que ocurren necesariamente a muy baja temperatura y que indirectamente están relacionadas con el teorema de Nernst. La cosa es si ese teorema se puede deducir a partir de los principios de la termodinámica, del primer principio y del segundo principio, principios de conservación de la energía y principios de aumento de entropía, que son, digamos, las leyes que tenemos a temperatura ambiente, las leyes que nos gobiernan el mundo, que tenemos en nuestra vida diaria. La cuestión es si esas leyes son capaces de predecir cómo se va a comportar la materia cerca del cero absoluto, o si por contra son incapaces y necesitamos un principio nuevo para entender lo que ocurre cerca del cero absoluto. Este problema se planteó a principios del siglo XX. Nernst estaba resolviendo un problema químico y de hecho hizo algo parecido a lo que estaba comentando ahora, porque a partir de observaciones que se hacen a temperatura ambiente fue capaz de deducir lo que ocurría a temperatura del cero absoluto, pero fundamentalmente otra persona, Einstein, básicamente lo que vino a decir es que esas propiedades que observamos en general cerca del cero absoluto son propiedades generales, son leyes físicas, vamos a decir universales, pero no se pueden deducir o no se pueden entender a partir de las observaciones que hacemos a temperatura ambiente. Y el trabajo que yo he hecho ahora lo que viene es a dar un argumento, vamos a decir, para darle la razón a Nernst y no darle la razón a Einstein, ¿no? Que si tenemos en cuenta algunos aspectos, cierta cosa nueva que he introducido yo en el problema, pues efectivamente sí podríamos deducir las propiedades de los sistemas a temperatura muy fría a partir de lo que observamos a temperatura ambiente, ¿no? Un poco como hace un siglo, hace ya 2 siglos o cosas así, pues a partir de la observación de las irregularidades de la órbita de Urano, pues se pudo deducir que existía Neptuno. Pues una cosa parecida, ¿no? A partir del conocimiento de las propiedades a temperatura ambiente, podríamos haber sido capaces de deducir las observaciones que después hicimos de sistemas a temperaturas muy, muy frías. Eso es súper interesante. Antes de meternos un poco más en detalle, lo que me llama mucho la atención, bueno, Albert Einstein, digamos, produjo, no sé si es la palabra correcta, pero produjo muchos resultados interesantes, mucha ciencia puntera. Pero claro, este resultado que estamos comentando aquí
podemos decir lo primero que a día de hoy fue una hipótesis incorrecta y refutada por el trabajo que has desarrollado tú? Bueno, yo ahora estoy empezando a calificarlo, como ya estoy metido en la arena esta de que me preguntan, bueno, ¿y este y cuál? Yo creo que la palabra técnica o el concepto, un concepto que podría ser bueno para esto es que lo que hizo Einstein fue una ultracorrección. No sé si conocen ese concepto se usa sobre todo en lingüística, ¿no? Una ultracorrección es decir, por ejemplo, bacalao, ¿no? Nos comemos la D habitualmente, alguien dice bacalao, dice, hombre, estás equivocado, no es bacalao, es bacalado. Eso es una ultracorrección porque parece que estás corrigiendo algo, pero realmente estás cometiendo tú un error, ¿no? Entonces, en cierta forma, yo veo el argumento de Einstein en cierta forma, en ese sentido, un argumento muy culto, muy elaborado, muy específico, o sea, no es una tontería, no es una ocurrencia, pero al final resulta que sí es una ocurrencia. O yo creo que al final sí resulta que es una ocurrencia porque realmente el argumento lo que hemos tenido durante estos 120 años, que es básicamente el argumento que dio él, pues básicamente tenía un único objetivo, que era refutar la demostración de Nernst, y ya está. Aparte de eso no hace nada. Aparte de eso, lo que hace es introducir cosas raras en el formalismo de la termodinámica, ¿no? Cosas que son un poquito, dice, bueno, ¿esto cómo puede ser posible, ¿no? Y además son cosas de las que Nernst ya se dio cuenta a principios del siglo XX, ¿no? O sea, en esta discusión, esas cosas raras ya se dio cuenta. Cosas raras como, por ejemplo, ¿qué? O sea, ¿qué me estoy refiriendo con cosas raras, no? Bueno, pues hoy sabemos que no podemos llegar al cero absoluto. No podemos llegar al cero absoluto porque cuando uno enfría una sustancia, uno siempre puede enfriarla más. Y uno lo ha enfriado, pero podemos enfriarla todavía más. Y enfriamos esa sustancia y aún podemos más. Y nunca dejamos de poder enfriar. Con el argumento de Einstein, y de esto se dio cuenta Nernst, ya digo, en el siglo XX, uno está enfriando una sustancia y uno topa con el cero absoluto, llega al cero absoluto. Y esta es una experiencia que yo le discutía con mis alumnos en los últimos 4 o 5 años cuando explicaba termodinámica. Y es una experiencia que nos puede parecer muy complicada, ¿no? Dice, oye, ¿cómo voy a llegar al cero absoluto? Pero es una experiencia que es tan sencilla como que una persona, un investigador, está sentado en su mesa de trabajo, bueno, tiene por supuesto el dispositivo experimental, pero la acción que tiene que hacer básicamente es mover una palanca o girar un botoncito o darle, es decir, es un comportamiento como el que tiene un piloto de un avión, un capitán en un submarino, es decir, es ese tipo de acción en el que tú mueves algo, produces una acción mecánica y haces, digamos, produces un efecto en tu sustancia, que sería en este caso enfriar, ¿no? Entonces, el argumento de Einstein lo que llegaba es que cuando tú estás haciendo ese trabajo, o sea, estás haciendo esa experiencia, digamos, tú estás, digamos, con esa palanquita, estás moviendo la palanca, llegas al cero absoluto. Y resulta que esa palanca todavía no se ha agotado. Todavía tú puedes ir más abajo. ¿Vale? Tú estás haciendo algo, has llegado al cero absoluto, pero tú no has agotado ese algo. Ahora mismo, cuando nosotros hacemos esa experiencia de verdad, cuando tú estás jugando con la palanquita, esa palanquita se agota, ya no puedes hacer más movimiento con la palanca, no puedes mover más el volante, no puedes hacer, ya se te ha agotado el experimento y la sustancia todavía no se te ha enfriado al cero absoluto. Puedes volver a enfriarla, pero cuando vuelvas a hacer la palanca ya se te vuelve a agotar. Con la hipótesis, con el argumento de de Einstein, eso no ocurría. Tú estabas con tu palanquita, enfriabas y llegaba al cero absoluto. Y cuando digo esa pregunta se la hago también a mis alumnos, dice, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? Entonces sale aquí una fanfarria diciendo, oye, ha llegado al cero absoluto, enhorabuena. Es decir, tú estás haciendo un movimiento mecánico y ha llegado al cero absoluto y eso es como si no hubieses hecho nada en especial. Porque tu palanca no ha alcanzado ninguna situación particular ni nada por el estilo, tú estás haciendo un movimiento habitual. Entonces decía Nernst, dice, es que yo puedo seguir enfriando. Entonces cuando te encuentras con el, vamos a decir, marrón, porque yo sigo moviendo la palanca, yo sigo enfriando, pero ahora alguien te dice,
oye, pero tú no puedes enfriar por debajo del cero absoluto, porque la temperatura, no existen las temperaturas negativas. Existen las temperaturas negativas en la escala ordinaria, ¿no? En la escala Celsius sí tenemos temperaturas negativas porque ponemos el cero a un valor, digamos, útil para el verano y un poco inútil en el invierno, ¿no? Y no tenemos que ir a temperaturas negativas en invierno, ¿no? Pero en la escala absoluta, cuando hablamos del cero absoluto, es porque por debajo del cero absoluto no hay nada. Y en esa experiencia yo estoy moviendo la palanca, he llegado ahí, esa palanca está en un sitio, vamos a decir, como otro cualquiera, y yo puedo seguir. Y explicaba Nels, oye, a ver, Einstein, explícame qué pasa aquí, ¿no? La verdad es que no había ninguna explicación razonable para esa experiencia. Es decir, no, o sea, Nels llevaba razón cuando decía, oye, que esto es absurdo, esto no puede ocurrir porque no puede. Nels lo que decía es que uno, si se va a aproximar al cero absoluto, uno tiene que hacerlo asintóticamente, es decir, sin llegar nunca realmente a tocar la pared. Mientras que en lo que estaba haciendo, realmente tú podías llegar al cero absoluto, no asintóticamente, sino cuando tú tienes la palanca en un valor normal, digamos, has topado con una pared. Pero, digamos, o sea, quiero decir que esto no es una cosa mía, es decir, no es una cosa que yo haya sacado ahora. El NERSC ya lo sacó en el momento de la discusión, ¿no? Pero ahí claramente, yo me imagino, no soy un experto en la historia ni nada de eso, pero está claro que Einstein pesaba más que NERSC, ¿no? Y claro. NERSC dijo, oye, esto no tiene mucho sentido, pero Einstein estamos hablando del año 1913, 1912. Einstein ya tenía un prestigio mucho más que ganado, ¿no? Estamos hablando del año milagroso, del 1905, estamos hablando de 1912, 1913, Einstein pesaba ya. Y bueno, yo creo que ahí hay un poquito de ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, es una situación, quiero decir, la discusión, el problema es un problema muy sutil. Es un problema que yo llevo, no continuamente, pero digamos sí a lo largo de mi vida pensando. Yo hice ya un trabajo sobre esto en el año 2003 y en ese momento ya sí, digamos, me sumergí mucho en el problema y es un problema que absorbe mucho y que es muy sutil y parece que no tiene mucha enjundia, pero después tiene muchos recovecos. Y la idea de Einstein, como yo decía antes, no es una idea, no es una ocurrencia, es decir, no es a priori una cosa que se le ocurra a un loco ni nada por el estilo, es una idea elaborada que se basa en una, digamos, en sutileza, ¿no? Pero por otra parte estaban argumentos como el de Nernst que también son, desde un punto de vista físico, claro, es decir, ¿tú cómo vas a enfriar y vas a llegar al cero absoluto no asintóticamente? Es decir, tú llegas aquí con la palanca y te quedas aquí y ¿qué pasa si yo sigo enfriando, si yo sigo moviendo la palanca? Lo que pasa son cosas que no tienen sentido físico, ¿no? Pero, ya digo, en cierta forma se prefirió el argumento de Einstein al argumento de Nernst y entonces, desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista incluso experimental, no significa nada, porque la única diferencia es si el teorema de Nernst lo puedes deducir a partir del segundo principio o necesitas un principio adicional para, digamos, ponerlo en el formalismo de la termodinámica, pero la solución que se dio fue necesitamos un principio adicional para describir esas propiedades del cero absoluto, ¿no? Es como decir, perdona, termino, es como decir que el segundo principio no es completo, el segundo principio no te llega a, digamos, a todos los confines de temperaturas. Es decir, cuando llega al cero absoluto, el segundo principio no es suficiente para explicarlo todo, ¿no? Y aquí me surgen, al escucharte en detalle, gracias por la explicación, me surgen dos preguntas. Una que es un poco práctica, quizás es algo absurdo, pero por ver. A ver, imagino que se ha escuchado, creo que es la paradoja de Zenón, donde se supone que para llegar de aquí a allí, primero hay que recorrer la mitad, luego hay que recorrer otra mitad, luego otra mitad y así sucesivamente. Entonces se supone que uno no puede alcanzar nunca el otro extremo. Pero luego, en la realidad, todos sabemos que el otro extremo sí que se puede alcanzar. Entonces, haciendo un poco una analogía con esta situación,
donde, hasta donde yo entiendo, va reduciendo muy poco a poco ese empujar esa palanca hacia abajo, pero en teoría nunca llegas, en la práctica sí que se llega de alguna manera. Es decir, porque, claro, si estuviéramos hablando de una escala pues lineal, como el aproximarnos a una pared, en algún momento, por el volumen que tenemos nosotros, pues sí que la tocaríamos. Pero aquí imagino que es otro tipo de escala por el cual no se llega, ¿no? No, sí, no es una pared. Sí, el problema es que no es una pared. La idea de NER será que esto no puede ser una pared. Realmente esto es como un cono. Tienes como un cono, ¿no? Y entonces en el momento en que tú quieres hacerlo eso sobre algo que tiene un tamaño, tú echas la bolita en el cono y no llega al vértice del cono, porque se queda encastrado en alguna parte. Tú puedes hacer la bolita más pequeña, pero cuando la sueltas, no llega al vértice del cono. ¿Por qué no? Es decir, el vértice es un punto y la bolita es una bolita y llega hasta donde llega. Y dices, bueno, voy a hacer la bolita más pequeña, ¿vale? La haces más pequeña, la vuelves a lanzar, llegas un poquito más abajo, pero te vuelves a encontrar con la pared del cono. La hago más pequeña, todo lo que quieras, pero sigo. Y la única forma de llegar al vértice del cono es que tú realmente no lances una bolita, sino que lo que lances sea ya, digamos, un puntito, ¿no? Una cosa que no tenga medida, que no tenga extensión, ¿no? Entonces, eso como límite sí lo puedes hacer. Y de hecho, el trabajo, lo que yo hago es, digamos, explico ese proceso de límite con el sentido del que estoy diciendo aquí no es realmente acceder al cero absoluto, sino que el sentido es medir la temperatura cero, porque ese es otro problema. Es decir, la cosa de que estaba hablando, de que tú le das a la palanca y llega al cero absoluto, el problema es, ¿cómo sabes que ha llegado al cero absoluto? Claro. Es muy fácil, tienes un termómetro. ¿Cómo voy a tener un termómetro si nadie ha llegado a esa temperatura? ¿Vale? Entonces, el planteamiento del problema es, ¿cómo mido la temperatura del cero absoluto? Y para medir la temperatura del cero absoluto, yo tengo que lanzar esa canica. Entonces, esa canica me llega al cono y se me queda a un cierto nivel y yo solo puedo medir hasta allí. Yo puedo hacer la canica más pequeña, la suelto en el cono, llega un poquito más abajo, puedo medir hasta ahí, hasta esa temperatura, y así sucesivamente. Hasta que lo que lanzo ya no es una canica, sino que lo que es un punto, y eso sí me permite medir el cero absoluto, ¿no? Y yo hago una analogía que eso es parecido, bueno, es parecido a todo tipo de medida, porque el problema de todo tipo de medidas, las medidas en física requieren dos cosas. Que en el caso de la temperatura, o sea, en todas las medidas son muy fáciles, pero en la temperatura es muy complicada y por eso la temperatura es una medida muy peculiar. Las dos cosas que necesitamos para tener una medida es cero y unidad. Cuando nos planteamos medir una longitud, yo necesito una unidad de longitud. Yo necesito, vale, 1 metro, 1 pulgada, 1 centímetro, lo que sea, mi unidad, para yo poder referir la medida a eso. Yo necesito un cero, es decir, yo necesito saber lo que es ausencia de longitud. ¿Cómo sé yo lo que es ausencia de longitud? Bueno, no hace falta hacer un hueso, ¿no? Quiero decir, dice, bueno, que no mida nada, ¿no? Pero si pensamos en un instrumento, por ejemplo, un calibre, tú coges un calibre y lo abres y te mide una distancia. Y para que te mida cero, tú tienes que coger el calibre, desplazar el calibre hasta tocar las dos paredes del calibre. Con la temperatura pasa una cosa parecida. Y esto es lo que no se, digamos un poco lo que hace el trabajo que no se ha explicado, creo, convenientemente hasta ahora, ¿no? Tú tienes que hacer ese mismo proceso y tú ese proceso para la temperatura, primero, tú no te imaginas lo que es un sistema sin temperatura. Es decir, tú te imaginas lo que es un sistema sin masa o sin longitud, porque tú dices, bueno, yo quito todas las partículas y yo no tengo masa. Yo tengo algo que no tiene longitud, o sea, eso conceptualmente lo tenemos, ¿no? Pero pensar en un objeto que no tiene temperatura, eso es inconcebible. No lo conocemos. Y eso era el problema en el siglo XVIII, en el siglo XIX, de cómo poner el origen de la temperatura, porque nadie sabía lo que era un sistema sin temperatura. Entonces, para tener un sistema sin temperatura, tú dices, vale, me tengo que ir al cero absoluto. Y para medirlo, yo tengo ese conito y voy lanzando la canica y conforme la canica es más pequeña, yo puedo llegar hasta el final, ¿no? Hasta que yo lanzo, digamos, una cosa puntual y llego hasta el cero absoluto, que es como si yo cogiera el calibre y junto esas dos cosas, ¿no? Y eso te permite medir, esto por supuesto es muy esquemático, es decir, esto no hay que hacerlo a la realidad, sino que es experimento mental.
Y esto te permite medir la temperatura pues, básicamente con las máquinas de Carnot, que es el termómetro, digamos, es el objeto físico que define la temperatura, ¿no? Y eso con la hipótesis de Einstein tenía un problema, y es que no había cono. Entonces, es como si fuera, bueno, pues no hay cono, es como si no tuvieran ningún tipo de restricción, ¿no? Entonces, cuando tú lanzas esa canica, o bueno, esa canica, tú podías tener ahí un elefante, lo que tú quisieras, ¿no? No había ningún tipo de restricción. Cuando llegaba al cero absoluto, cuando tocaba la pared, pues lo que estaba haciendo era violar el segundo principio de la termodinámica. Esa máquina de Carnot lo que estaría haciendo es violar el segundo principio de la termodinámica, ¿no? Pero el argumento de Einstein pasó, es decir, eso no importó. Es decir, quiero decir, no importó en el sentido de que Einstein lo que dice, hombre, a ver, sí, esa máquina viola el segundo principio de la termodinámica, pero realmente esa máquina no se puede hacer. Y como no se puede hacer, no llega a violar, ¿no? Vale. Parece que me estoy tomando un poco a broma a Einstein, no me lo estoy tomando a broma. Estoy dramatizando un poco, sí, estoy dramatizando un poco. Pero básicamente el argumento es ese, ¿no? O sea, Nernst lo que decía, dice, hombre, es que esa máquina viola el postulado de Planck, viola el segundo principio de la termodinámica, y esta situación no puede ocurrir. Y Einstein se le ocurre a la genialidad y dice, no, esa máquina no viola el segundo principio de la termodinámica porque resulta que esa máquina no se puede construir. No se puede construir porque si ya entramos en por qué, ya es un poquito más peliagudo. Pero, digamos, se compró ese argumento. Y el problema es que si tú dices que esa máquina no se puede construir, lo que estás diciendo es que yo no puedo medir la temperatura cero. Yo no puedo conceptualizar la medida de T igual a cero de ninguna forma, ¿no? Y ese es, vamos a decir, el clavo ardiendo al que yo me he agarrado. Ahora, en 2025, 120 años después, pareció ya, es decir, esto conceptualmente chirría, porque si yo defino la temperatura como una magnitud física necesita cero, necesita unidad. Si yo estoy hablando de las propiedades de los sistemas en el cero absoluto, yo estoy hablando ya del cero absoluto, yo necesito un sistema, por lo menos conceptual, para poder medir esa temperatura de cero. Y el argumento de Einstein lo que está diciendo es que no disponemos de ese termómetro que me permita hablar de la temperatura cero, aunque estemos hablando de la temperatura cero. Es decir, lo que estoy haciendo es poner de manifiesto una inconsistencia, ¿no? Es decir, estamos hablando de la temperatura cero, el teorema de Nernst que dice lo que vale la variación de entropía en T igual a cero, hablamos de T igual a cero, pero no nos hemos preocupado de cómo medimos T igual a cero, ¿no? Y si queremos medir T igual a cero y que no se viole el postulado del segundo principio de la termodinámica, necesitamos ese conito, necesitamos que esa canica sea muy pequeña, sea puntual para que llegue hasta el vértice del cono para poder medir la temperatura cero sin violar el postulado, sin violar el segundo principio de la termodinámica. Entonces, aquí lo que me llama bastante la atención, bueno, tú lo has comentado antes, Einstein tenía su fama, formuló este tercer principio, etcétera. Si lo he entendido bien, me sorprende que después de tantos años no hubiera ningún experimento preparado a propósito para poder refutar, como dice Kant, hay que intentar, Popper, perdón, hay que intentar refutar las cosas, ¿no? Entonces, me sorprende, no sé si es que no hubo ningún intento, que me sorprendería porque la gente siempre intenta todo tipo de cosas. No sé, ¿cómo es un poco ahí la situación? A mí eso me pone de muy mala postura, ¿no? Porque me da la impresión, yo me acuerdo de un chiste que se contaba hace mucho tiempo de los padres que están viendo un desfile y dicen, hay que ver qué bien desfila mi hijo, es el único que lleva bien el paso, ¿no? ¿Vale? Entonces yo estoy aquí un poco como en esa situación, ¿no? Como diciendo, yo soy el único que lleva bien el paso, ¿no? El resto he equivocado, ¿no? Entonces me pone una situación un poquito complicada, ¿no? Porque como ya digo, como si estuviera diciendo, oye, a ver, he todo equivocado y vengo yo aquí para decir lo que tenéis que hacer realmente, ¿no? A ver, la historia es así en el sentido de que en principios del siglo XX existe esa discusión
esa discusión se cierra porque, digamos, gana el argumento de Einstein. Yo les comentaba a mi hermano, que son matemáticos, por cierto, 2 de mis hermanos. Le digo, ¿qué es demostrar el teorema de Nernst? Y dice, nos puede sonar a chino porque te dice, demostrar un teorema, ¿qué mérito tiene? Un teorema, pues lo que hace es demostrarse, ¿no? La cosa que tiene es que ese teorema se supone que no se podía demostrar. Ah, vale, muy bien. Y lo has demostrado, sí. Digo, esto es un poco como el teorema de Fermat, ¿vale? Viene uno y lo demuestra, ¿no? Digo, pero con una diferencia. Es que el teorema de Fermat todo el mundo estaba tratando de demostrarlo. Mientras que esto era un problema solucionado. Es decir, cuando a principios del siglo XX se establece la discusión y Einstein dice esto y Nernst dice esto y se establece que Einstein lleva razón y punto. Ya nadie lo discute. Es decir, eso que me estás comentando de si alguien esto o lo otro, no existe. Es decir, no hay... Es decir, el argumento es también... estaba comentando antes que el argumento no es una ocurrencia, es decir, no es ninguna tontería. El argumento lo que viene a decir es que en T igual a 0 los procesos es muy complicado, muy abstracto. Yo puedo decir las palabras, pero es muy complicado. Si quieres, después cuando en la segunda parte lo comento un poco con más detalle. Pero es un argumento muy rompedor. Es decir, yo en 2003 yo no encontraba la forma de contradecirlo, porque, digamos, era un argumento que decía, con esta espada encima yo no puedo hacer nada, porque si, vamos a decir, lo que Einstein viene a decir es, por narices, esa máquina no se puede construir, pues no puedo discutir nada, porque como es que esa máquina no se puede construir, no puedo, digamos, avanzar, ¿no? ¿Y cómo he avanzado yo? O sea, ¿cómo he avanzado yo ahora en 2025? Pues yo he avanzado porque me di cuenta de que había una máquina de ese tipo que era necesaria para medir la temperatura. Es decir, una por lo menos era necesaria para medir la temperatura. Entonces eso ya es lo que me hizo darme cuenta de que Einstein no llevaba razón, ¿no? Eso fue un flash rápido, ¿no? Pero sí es verdad que durante estos 120 años no ha habido, yo no conozco a nadie que haya salido a la palestra a decir Einstein estaba equivocado, ¿no? Y a mí eso me pone en una situación un poco complicada, ¿no? Porque es cierto que en cierta forma estás diciendo eso. Al principio me comentaban, oye, todo el mundo saca a Einstein cuando quiere promocionar un artículo, en esto, en lo otro. Pero es que en este caso es que es verdad, es decir, es que esto es, que no me lo estoy inventando, que esto es cierto, ¿no? Es un problema para, digamos, el reconocimiento que pueda tener en el sentido. Es decir, yo puedo estar equivocado, por supuesto que puedo estar equivocado. Pero es muy fácil tener reconocimiento con la familia, con los compañeros cercanos, con los amigos, con los vecinos, con la revuelta contigo incluso. Es decir, eso es fácil porque es una noticia llamativa, es una cosa llamativa. Pero, es decir, tiene que salir alguien a decir, oye, es verdad, José María, este lleva razón, este no lleva razón. Para eso queda un trecho todavía bastante largo. Es decir, de momento, el editor de la revista sí. De momento, el editor de la revista donde la ha publicado, el European Physical Journal Plus, se ha dicho, oye, esto tiene visos de ser cierto, ¿no? Y por eso se publica. Yo le comenté también, digo, oye, a ver, yo no doy por probado mi tesis porque se publique el artículo. Es decir, esto es lo que se supone que haga, fomentar una discusión. Es decir, otro vendrá y dirá, pues esto sí, esto no. Es decir, no es que tengo el artículo publicado, ya he demostrado el teorema de Nernst. No, a ver, lo que haces es poner algo al público. Y para empezar a alguien a decir tal o cual cosa, ¿no? Pero las chances, la probabilidad de que alguien pueda decir, no, José María lleva razón, Einstein no lleva razón, a ver, yo de momento la veo un poquito complicada, ¿no? Porque tampoco es fácil meterse en el asunto. Sí, tiene pinta. Sí. No, pero una parte es un aspecto muy sutil, incluso alguien puede decir, bueno, ¿esto qué importa? Porque de todas maneras, es decir, lo que son los indicios experimentales ya los tenemos, es decir, no estoy diciendo que nos hayamos equivocado mal al hacer las medidas o que nada de eso, es decir, simplemente es más un aspecto de docencia o de fundamento, de cómo formalizamos los fundamentos que, digamos, práctico, ¿no? Es decir,
¿Tiene importancia fundamental? Tiene importancia fundamental. No es lo mismo que el segundo principio sea capaz de explicar todo el espectro de temperatura a que no sea capaz de explicar lo que ocurre en T igual a 0. Desde un punto de vista fundamental es diferente. Pero realmente las medidas ya están hechas. Claro. La cosa aquí, y yo lo he comentado alguna vez, es que el argumento que yo estoy dando se podía haber dado también, que digo yo, al final del siglo XIX. Es decir, no es un argumento que sea cuántico ni que necesite una matemática compleja, es decir, matemáticamente muy sencillo. Alguien lo podía haber hecho al final del siglo XIX. Y entonces, como estaba comentando antes, las medidas de NERSC habrían sido confirmatorias de esa idea. Es como si tú predices que tiene que haber un planeta aquí porque a Urano le pasa tal cosa y ahora vas en tu telescopio y dices, oye, es verdad, está aquí un planeta. Entonces, a final del siglo XIX alguien podía haber dicho, oye, en el cero absoluto tiene que pasar esto. Y después llega NERSC y dice, oye, pues es verdad, pasa esto. Sería confirmatoria y no habríamos discutido. Pero la idea fue al revés, o sea, la cosa fue al revés. Primero tuvimos las medidas experimentales y después dicen, bueno, vamos a ver cómo engarzamos esto dentro del marco teórico, ¿no? Y ahí fue donde creo que surgieron las dificultades que estoy comentando, ¿no? ¿Y crees que una doble pregunta? Ahora estamos en 2025. Esta formulación de Einstein, creo que has contado antes el año, no sé si fue por 1909 o 1912. 12, o por ahí. 12. Tanto en el primer como en el segundo congreso de Solvay, los congresos de Solvay famosos estos de las fotos. Vale. El famoso de la foto creo que es el tercero o el cuarto, no me acuerdo cuál es. Vale. Pero vamos, en el primer y en el segundo congreso Solvay se plantea esta discusión. En el segundo congreso Solvay ya lanza el machete y dice, a ver, esto de NERSC es un postulado nuevo, una lectura y... Entonces ahí tengo una curiosidad. Esto es una pregunta, pero solo admite obviamente respuestas hipotéticas, al menos de momento, que es la siguiente. ¿Tú crees que si esta situación, en lugar de haberse producido en esa época, se hubiese producido ahora con todas las tecnologías que tenemos, con las facilidades de comunicación y de divulgación de la palabra, de tal manera que mucha más gente hubiera tenido oportunidad de discutir, contribuir, etcétera, la palabra de Einstein hubiera tenido el mismo valor? Y por otra parte, ahora pensándolo al revés, imagínate un experimento de pensamiento que tú estuvieras en ese segundo congreso de Solvay en 1900 y pico. Si tú ahí hubieras dado la misma opinión, ¿crees que hubiera estado sepultada por la eminencia de Einstein, etcétera? Y luego quisiera añadir una cosa, que seguro que lo sabes tú mejor que yo, pero tampoco hay que olvidar, aunque has comentado el chiste este del desfile y demás, que Einstein, como todo científico, también tiene sus cosas y sus fallos, como la constante cosmológica y todo este tipo de cosas que ahora mismo se están planteando. Que tiene boca se equivoca, eso no, Claro. Eso es lo de menos, o sea, aquí no es lo de menos, eso es lo de menos. A ver, yo me imagino que si Einstein pusiera un Twitter de esa forma, pues saldría cualquiera de equivocado, ¿no? Claro. Eso está claro, ¿no? O sea, tú pones un Twitter ahí diciendo, no, es que tal y tal, pues te lo rebaten sin ningún problema. ¿Quién eres tú para decir esto? No, sí, eso, a ver, es posible, ¿no? De todas maneras, es cierto que allí a principios del siglo XIX, o sea, perdón, del siglo XX, la discusión está también, o sea, está pobremente, creo, lo que pasa es muy fácil decirlo 120 años después, decir, está pobremente conceptuada desde un punto de vista termodinámico, ¿no? Dice que no tenían ni idea, ¿no? A ver, no es que no tuvieran ni idea, pero sí es verdad que había herramientas que ahora digamos, usa de otra forma, ¿no? Por ejemplo, mismo la discusión de Einstein y NERSC es sobre un diagrama PV, ¿no? Presión-volumen. Y ahora tú haces eso sobre un diagrama temperatura-entropía, que te da una información visual mucho más. Por ejemplo, esto del cono y de la pared es una cosa que surge muy natural si tú hablas de un diagrama temperatura-entropía. Si tú estás hablando con un diagrama PV, que es como se hace la termodinámica en el siglo XIX, como se hace en el siglo XVIII, y estás hablando nada más que de la presión y del volumen y la isoterma y las adiabáticas y eso, no es tan fácil de ver. Entonces, ellos visualmente tenían una información que a lo mejor era un poco más compleja. Y además, ellos yo creo que ambos, tanto NERSC como Einstein, estaban infectados por otro problema, que es el problema de la anulación de los calores específicos en el cero absoluto. O sea, NERSC hace dos medidas cerca del cero absoluto. Una es
su teorema, que es teorema del calor, que lo que dice es que las variaciones de entropía tienden a cero cuando la temperatura tiende a cero. Y otra observación que hace es que los calores específicos tienden a cero cuando la temperatura tiende a cero. Y esa observación, que es también de principios del siglo XX, es un shock. Es un shock de la misma naturaleza que es la catástrofe ultravioleta en el espectro de radiación del cuerpo negro. Es decir, uno tiene el cuerpo negro y uno entendía todo muy bien lo del cuerpo negro, menos lo que ocurría a la zona ultravioleta, porque en la zona ultravioleta el espectro tenía que ir hacia el infinito y era absurdo, y después uno lo medía en la realidad y eso caía a cero. Y no había explicación de por qué el espectro caía a cero. Y fue el origen de la mecánica cuántica, es decir, Planck, con su teoría de los cuantos, lo que hace es explicar el espectro de radiación del cuerpo negro. Pues el segundo problema que explica la mecánica cuántica es la anulación de los calores específicos. Porque los calores específicos, igual, en la teoría clásica, los calores específicos de una sustancia tienen que ser planitos. Y ahora te ponen a hacer la observación experimental y resulta que te van a cero. Y la gente no sabía por qué. Y el primero que explicó por qué fue Einstein, con un modelo teórico en el que aplicó un modelo teórico que no es del todo correcto, pero aplicando la mecánica cuántica, la recién nacida cuantización de la energía, vio que el sólido con la energía cuantizada tenía un calor específico que tendía a cero. Y eso estamos hablando de 1908, 1910, de esa época, y el propio Einstein, ¿no? Cuando se mete el problema este del teorema de Nernst, quizás más claramente, las argumentaciones de Nernst no son, digamos, del todo pulidas desde un punto de vista teórico, ¿no? Y a Einstein le pasaba un poquito más o menos, o sea, que en ese aspecto mezclaban esos dos problemas, y hoy sabemos que esos dos problemas están separados, es decir, no tiene nada que ver lo que le ocurre al incremento de entropía en el cero absoluto con lo que le ocurre al calor específico en el cero absoluto. Pero en aquella época se mezclaban, ¿no? Por ejemplo, Nernst decía, no me acuerdo muy bien, estoy poniéndolo un poquito de memoria, pero Nernst decía que, hombre, el cero absoluto era inaccesible per se, porque tú no puedes, digamos, la idea era que para acceder al cero absoluto, digamos, tú tienes que chuparle, que extraerle toda la energía al sistema. Dice, eso es imposible, entonces no se puede acceder al cero absoluto, ¿no? Y eso un poquito estaba relacionado con los calores específicos, porque si los calores específicos es un poquito voy a empezar a divagar un poco, no querría divagar aquí en directo, digamos, ¿no? Pero bueno, digamos, los calores específicos es un problema experimental más que teórico, porque los calores específicos es la oposición a ser calentado o a ser enfriado. Cuanto más calor específico tiene, más difícil es cambiar la temperatura, más difícil que decir más energía necesitas para cambiar. Entonces, que el calor específico se te venga a cero, tú dices, está bien, porque eso quiere decir que es muy fácil de cambiar la temperatura, eso quiere decir que yo voy a poder enfriar la sustancia fácilmente y voy a llegar a cero. Pero si eres un experimental, tú dices, esto es un marrón, porque si la sustancia tiene un calor específico muy pequeño, como yo doy un golpecito en la mesa, eso va a vibrar y eso se va a calentar en un momento. Cuanto más pequeño sea el calor específico, más fácil es que se caliente y más difícil va a ser que se enfríe, ¿no? Entonces, ahí tenían argumentos, tanto si los calores específicos iban a cero, como si los calores específicos se mantenían constantes. Si se mantenían constantes, decían que yo no puedo extraer toda la energía del sistema y llegar a cero, ¿no? Tanto en un caso como en un otro, decían, es imposible llegar a cero absoluto. Pero, digamos, estaban mezclando dos problemas que eran separados, ¿no? Es decir, lo que ocurre con el incremento de entropía no tiene nada que ver con lo que ocurre con el calor específico. Y Einstein, yo creo, esto es mi interpretación, teniendo en cuenta que él había, digamos, puesto ese modelo de Einstein, que se llamaba el modelo de Einstein, en el que explicaba cómo los calores específicos caían a cero porque la mecánica cuántica, la física cuántica era válida. Pues claro, a Einstein le podía resultar un poquito, vamos a decir, extraño, anómalo, explicar el teorema de Nernst con el segundo principio de la termodinámica, es decir, con cosas clásicas, cuando él tenía la noción o podía tener la noción de que estaba relacionado con la física de bajas temperaturas con la física cuántica.
Nernst también tenía esa percepción, o tuvo esa percepción, digamos, al principio, ¿no? Es una cosa que para mí al final resulta equivocada. Es decir, bueno, los argumentos que yo presento en el trabajo, realmente, claro, cuando estás demostrando el teorema de Nernst a partir del segundo principio, tú ahí no, yo no necesito la hipótesis cuántica para nada. Claro. Lo único que está haciendo es termodinámica. Da igual lo que pasa. Y eso tiene sentido en termodinámica. Porque en termodinámica, la característica de la termodinámica es que el sistema es una caja negra. O sea, yo no sé lo que le pasa al sistema. Yo no tengo por qué describir fielmente el sistema. Es decir, el problema de la termodinámica es que no puede predecir cosas. Es decir, por ejemplo, el calor específico de un gas ideal es 3 medios de R. La termodinámica no te puede explicar por qué es 3 medios de R y no 7 medios de R o 28 o 33. Para eso sí tienes que hacer un modelo microscópico y hacer mecánica estadística. Entonces dice, no, es 3 medios de R porque resulta que las moléculas se mueven en 3 direcciones y esas 3 direcciones cada una contribuye como medio R, entonces 3 medios. Y con los calores específicos ocurre, en el cero absoluto ocurre una cosa parecida. Es decir, vale, eso es cero. ¿La termodinámica puede explicar por qué los calores específicos pueden llegar a cero? Sí, yo creo que sí, puede hacerlo por un argumento de estabilidad. Pero en cualquier caso, el origen de por qué eso se hace cero, porque sea clásico o que sea cuántico, le da exactamente igual. Es una cosa que para ella no es ningún problema. Para el formalismo de la termodinámica da igual si el sistema es clásico o es cuántico, ¿no? Y a lo mejor ellos, tanto Nernst como Einstein, por la época, por la efervescencia del mundo cuántico en ese momento, pues tuvieron la percepción de que, sobre todo Einstein, de que, hombre, no iba a explicar unos fenómenos de naturaleza cuántica a partir de unos principios que tenían naturaleza clásica porque se conocían desde el siglo XIX, digamos, ¿no? Puede ser que haya algo de ahí, pero en fin, estoy interpretando, no tengo ningún argumento, ni he entrevistado a Einstein para preguntarle eso, ni nada por el estilo. Sí, sí. La verdad es que es un problema mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Cuando uno lee un poco por la noticia, uno que no es del campo, pero viendo tu explicación tan detallada, uno se da cuenta de la complejidad y de toda la profundidad pues, que tiene, que es bastante, y de las diferentes maneras de poder verlo. Y quería preguntarte ya ahora, desde el punto de vista de un investigador, en tu manera de ver el trabajo como investigador día a día, sería preguntarte, uno, ¿qué fue lo que te motivó por lo que estás comentando tú también, a meterte tan de lleno en este problema? Porque creo que has comentado algo de que empezaste a darle vueltas sobre 2003 o algo así. ¿Qué fue lo que le motiva a un físico a meterse en un problema y a seguir dándole vueltas, hasta donde entiendo, durante tantos años, hasta que llega a lugar a una conclusión? ¿Cuál es, por una parte, la motivación? Y otra, si nos puedes comentar un poco el procedimiento en el que tú trabajas. Por ejemplo, hay gente que deja reposar el problema, de vez en cuando vuelve a él. Hay otros que no, que trabajan en impulsos muy cortos y muy profundos. No sé, porque nos puedes comentar un poco. Sí, bueno, a ver, yo el origen de esto es el año 2000. Bueno, el artículo lo publiqué en el año 2003, pero el artículo, digamos, tuvo su historia. Bueno, yo creo que más o menos en el año 2000 estaba, digamos, enfrascado en este problema. Y cuando digo enfrascado, es realmente enfrascado. Esto lo hice en colaboración con un profesor que ya está jubilado, Alfredo Rey de Luna, y estuvimos enfrascados. Yo estuve bastante obsesionado en esa época con el problema, ¿no? Obsesionado de nivel de pensar hasta qué punto no vas a acabar en un manicomio, digamos, ¿no? Porque fue una época en la que era muy absorbente ese problema. Es decir, estaba pensando constantemente en aspectos relacionados con el problema, ¿no? Y sintiendo la idea de que, bueno, ¿por qué? El por qué es porque tenía la convicción íntima de que lo que se explicaba, esto es un problema más de docencia que de investigación, yo explicaba termodinámica, ¿no? Y era el convencimiento íntimo de que lo que estaba explicando, lo que venía en los libros, no era correcto. Es decir, no podía estar bien, ¿no? Es decir, es como si dijera, yo tengo más confianza en el segundo principio que esto. Es decir, yo creo que el segundo principio debe ser capaz de explicar estas cosas, ¿no? Y entonces en el año 2000, pues me enfrasqué con eso, ¿no? Y con un poco de perspectiva,
Bueno, sí, en aquella época lo que sí yo llegué al convencimiento de que lo que te estaba diciendo hace un momento era cierto, es decir, que el segundo principio lo abarca todo, incluso el tercer principio. Lo que pasa es que el trabajo del 2003 es un trabajo muy argumentativo, es decir, yo estoy argumentando básicamente por qué pienso lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Y no era un trabajo que te permitiera decir, vamos a decir, he demostrado el teorema de Nernst, por ponerlo de una forma un poquito más rotunda, ¿no? Entonces tú lo publicas, pero lo que pasa hoy en día es que se publican 2.000 millones de artículos, pero se leen 2 artículos. Claro. ¿No? Eso está ahí y punto, ¿no? Vuelvo a decir, no porque esté quiere decir que sea bueno ni que lleve razón, pero sobre todo lo que pasa es que fundamentalmente nadie lo va a leer, ¿no? Además también en aquella época pues yo era tímido a la hora de escribir artículos, ¿no? Es decir, el título es un título un poquito rebuscado, no va ese tipo de cosas, ¿no? Yo sí es verdad que a partir de ese momento yo tuve el convencimiento de que el segundo principio lo explicaba todo. Y cuando abordaba este problema en clase, pues lo abordaba de una forma peculiar. Es decir, no hablaba del tercer principio, hablaba del teorema de Nernst, explicaba la noción de los calores específicos, digamos, lo explicaba de una forma un poco peculiar, ¿no? Pero yo ya no me centré en el problema, es decir, yo seguí con la vida, ¿no? Quiero decir, una vez que el artículo se publicó, digamos, yo ahí hice y me dediqué a otras cosas, ¿no? He estado investigando bastantes cosas más. Con el COVID pues he estado haciendo cosas del COVID. Llevo con la hora también desde el año 2014 estoy haciendo investigaciones en el campo social sobre cómo afecta el cambio de hora. Bueno, no sobre cómo afecta el cambio de hora, sino divulgación de por qué hacemos el cambio de hora, porque el cambio de hora no es una ocurrencia que se le ocurrió a alguien para fastidiarnos 2 veces al año de tener que cambiar los relojes, sino que hay una razón de ser con el tema de las estaciones y de la amanecer. Y he seguido también con mi vida en lo que es la investigación fundamental que yo realizo, que es sobre calores específicos en transiciones martensíticas y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces yo, digamos, no he estado, digamos, pensando permanentemente en ese problema, pero sí, es verdad que una vez al año, cuando llegaba a la clase, que iba al final del cuatrimestre, al final de noviembre, principio de diciembre, antes de Navidad, pues explicaba el teorema de Nernst, pues siempre explicaba, a lo mejor iba un poquito al tema, ¿no? Y en el año 2023, pues adquirí el compromiso de escribir unos libros de apuntes para los alumnos, para que pudieran estudiar más cómodamente y eso. Entonces, al escribir la parte, digamos, del teorema de Nernst, cuando ya tienes que ponerte a escribir, cuando estás en clase, tú estás hablando, yo en clase comento esto de la palanca, lo comento en clase, ¿no? Digo, tú estás con la palanca y llega aquí, ¿ahora qué pasa? ¿Ahora qué hacemos? ¿No? Sale una fanfarra, esto lo comento. Ahora, cuando tú tienes que escribirlo, me pongo a escribirlo y pienso en ese problema, dice, bueno, ¿este cómo sabe que la temperatura es 0? ¿No? Entonces ya me di cuenta en el flash, ¿no? Dice, hostia, necesita una máquina Carnot y me doy cuenta inmediatamente de que esa máquina Carnot invalida el argumento de Einstein. Eso me di cuenta, o sea, en 0, como se dice habitualmente. Digo, esto es lo que estaba buscando, digamos, hace 20 años, ¿no? Y lo escribí rápidamente, es decir, lo escribí quizá demasiado rápidamente porque tenía la experiencia del año 2003 y no quería que me quemara la cabeza. Es decir, yo tenía la idea clara. Ahora, también es verdad que ahora escribía los artículos de otra forma. Tenía la experiencia de haber escrito muchos artículos sobre temas sociales y cosas de esas. Y yo digo, mira, esto es una idea. Esto es la idea de que esa máquina Carnot es necesaria para medir el cero absoluto y eso rompe el argumento de Einstein, demuestra el teorema de Nernst. Yo voy a escribir un artículo sobre esto, lo más corto posible. Y me puse a eso rápidamente, lo escribí, es demasiado corto, demasiado poco explicativo, es decir, con el paso del tiempo te das cuenta, hombre, debería haber explicado un poquito más las cosas y eso, pero si te pones a explicar, si me pongo a explicar, digo, todavía estaría explicándolo, todavía estaría escribiendo el artículo, no lo habría enviado a publicar. Y lo envié y tuvo un proceso de publicación de casi 2 años. 2 años. Uf. Casi 2 años. Y en ese paso yo me he olvidado de él. Es decir, yo lo mando a publicar y ya que el referee, que el editor, que hagan lo que sea, yo lo único que me preocupaba era de mirar la actualización del estatus, sigue en revisión, sigue en revisión, sigue en revisión. No me creí
digamos, no me creí, no actué como diciendo he demostrado el teorema de Nernst, de hecho no lo comenté con nadie, simplemente se lo llevé mi parte. Y no estuve en la fase de decir he demostrado el teorema de Nernst y ahora qué, ¿no? Ahora me voy a poner a hacer, no. O sea, yo seguí con mi vida haciendo las cosas que hago. Y ahora cuando ya se publica, sí, cuando ya se publica, dice, bueno, pues hay que sacar la nota de prensa, y en el momento que saca la nota de prensa empiezan a venir los rebotes de interacción y eso, y entonces ya sí me tengo que volver a poner a pensar que, bueno, a ver, que tengo que volver a recordar todo esto con detalle, con todas las sutilezas que tienen por debajo y todas las historias, ¿no? Hasta llegar aquí en el que, digamos, estamos con eso, ¿no? Digamos, explicando ese tipo de sutilezas, ¿no? Exactamente, pues también por lo que comentas, hay un tema también que muchos investigadores con los que he hablado, unos lo ven de una manera, otros lo ven en las antípodas, pero yo creo que es muy importante también para alguien que se dedica a la investigación el tema de la docencia, cómo nos puede afectar o influir, ¿no? Porque nos hace, por lo que estás comentando tú, el poder reflexionar o el volver a traer ciertos temas y al intentar explicarlo uno, ¿no? Pues tienes una obligación, pues a mí también me pasa, de intentar hacerlo de la manera más clara posible y uno pues se involucra más. Entonces pienso que la docencia también aquí pues parece que ha influido bastante, ¿no? Entonces también... No, bastante no, el trabajo es un trabajo básicamente de docencia, o sea, no es de docencia en el sentido de que publicas una idea nueva y ese tipo de cosas, ¿no? No lo quise tampoco mandar a la revista típica de docencia, no quise mandar a una revista de investigación, no de docencia, ¿no? Pero sí es verdad que está relacionado con la docencia, es decir, esto en la termodinámica ahora mismo no es investigación puntera. Es decir, o sea, el argumento, o sea, el artículo, como se me ha olvidado antes responder a la pregunta que me hiciste antes, pero o sea, efectivamente, si en el Congreso Solvay a alguien se le hubiera ocurrido que para medir la temperatura necesitaba hacer funcionar una máquina de Carnot, ese habría ganado la batalla, seguro. Pero yo no tengo la menor duda de que si ese argumento se lo das a Einstein, dice, oye, Einstein, te estás olvidando de que para medir, para hablar de T igual a 0, necesitas que una máquina de Carnot esté funcionando. Yo estoy seguro de que esa persona habría ganado el argumento, porque es un argumento general, digamos, y poderoso, y además que es físico, en el sentido que estaba comentando antes. Si tú tienes una medida, la temperatura, tú necesitas caracterizar el cero. Sin el cero no haces nada. Entonces, hoy en día eso no es investigación puntera, porque hoy en día eso está trasladado a la docencia. Y efectivamente yo tengo ese problema en la docencia porque, claro, yo estoy explicando a los alumnos, le explico todos los años a gente que no sabe lo que es la temperatura, lo que es la temperatura. Y yo puedo elegir dos caminos, es decir, la temperatura es eso que por la mañana sientes si hace frío o hace calor. O, como estamos en un curso de termodinámica, dicen, no, mira, la temperatura es un observable físico y ahora te vas a enterar de cómo construimos ese observable físico, ¿no? Ese observable físico se construye porque hay un principio, el segundo principio de la termodinámica, a partir del cual tú puedes hacer esta serie de argumentos que te llevan aquí. Esto que hay aquí, esto, dice, mira, es que se comporta igual que lo que tú sientes como temperatura, ¿no? El calor va de lo frío a lo caliente, pues mira, perdón, de lo caliente a lo frío, pues mira, esto tiene esa temperatura. Cuando tú estás construyendo eso, que es lo que hago yo, digamos, todos los años, en mi caso, lo que me pasó en el año 2023 fue, oye, y yo necesito el cero, ¿cómo caracterizo el cero? ¿No? Entonces, eso me permitió dar esa respuesta. Y si a alguien se lo hubiera ocurrido en el año 1912 en Solvay, lo habrían recibido con fanfarria, seguro. Estoy completamente seguro. Einstein y Nernst, en la discusión de 1912, la temperatura es, digamos, la temperatura empírica, la temperatura de andar por casa. Entonces, no usan un concepto, no usan el concepto de temperatura que tenían que haber usado, digamos, no el concepto de cero que tenían que haber usado. Eso era lo que les faltaba. O por lo menos eso es lo que pienso yo ahora. Interesante, interesante. Bueno, y ya por ir cerrando un poco, también después de todo este detalle y este trabajo tan súper interesante, ¿qué le recomendarías a alguien que se dedica a investigar en física, a alguien que decidiera meterse en termodinámica, concretamente, que tú has dicho que
que salga, que salga corriendo, ¿no? O No, le sí. recomendarías, sí. ¿Qué le No, recomendarías? no, a ver, investigación en termodinámica, ya digo, no es una cosa que se haga ahora. Es decir, yo leo estos libros antiguos, o tengo que leer algunas veces estos libros antiguos, y claro, te das cuenta que eso en aquel momento es investigación, pero ahora no es investigación. Es decir, las propiedades de los gases ahora mismo no es investigación, porque eso ahora mismo es técnica. Es decir, no, eso está más que superado y es técnica. Es decir, ¿necesitas propiedades de los gases? Sí, necesita la mejor propiedad de los gases, pues, digo yo, para construir, o quiero decir, para construir no, pero para mejorar a lo mejor aspectos en caldera o en aplicaciones técnicas de ese tipo, ¿no? O en aplicaciones técnicas en general, ¿no? Pero eso hace que sea un problema técnico, no un problema físico, ¿no? Porque, es decir, expectativas de que vayas a encontrar una ley general son pocas. Es decir, lo que estamos hablando hoy, estamos hablando de leyes generales. Cuando hablamos de leyes generales, es que estamos hablando de cosas que pasan, o sea, eso de la canica, es que da igual de qué esté hecha la canica, eso que estamos discutiendo antes, de la máquina de carbón en el cero absoluto, es que da igual de qué sistema estemos nosotros hablando, me da igual que lo haga con cobre, con helio, con sulfuro de hidrógeno, con lo que sea. Es decir, es que estamos hablando de propiedades generales. Cuando decía antes que los calores específicos tienden a cero, cuando la temperatura tiende a cero, es que da igual lo que tú te pongas a medir, siempre pasa lo mismo, ¿no? Entonces, cosas de que hacer investigación en este tipo de campo termodinámico, muy complicado. Sí, en el campo hermano, que es la mecánica estadística. Que la termodinámica, digamos, es una caja negra. La mecánica estadística es, digamos, un poco ya describir el sistema de un aspecto un poquito más peculiar. O sea, para la mecánica estadística, este problema que estamos tratando es un poco discutir por qué los hamiltonianos de los sistemas físicos tienen ciertas características. Los hamiltonianos son, pues, digamos, la energía de un sistema, o cómo caracterizamos la energía de un sistema microscópicamente, ¿no? Y para que se cumpla el teorema de Nernst, para que se cumpla que los calores específicos tienden a cero cuando la temperatura tiende a cero, pues el hamiltoniano no puede ser como a ti te dé la gana, tiene que tener unas ciertas características, ¿no? Entonces, investigar por qué los hamiltonianos tienen que tener ciertas características, o tales y no otras, pues eso sí puede ser interesante. Desde un punto de vista de la mecánica estadística, eso sí puede ser interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la termodinámica es un poquito complicado. Entonces, para mí esa pregunta es bastante complicada porque en el tema en concreto, del teorema de Nernst y del tercer principio de termodinámica, es, yo creo, una rayita en el agua. Es decir, es un aspecto muy, muy peculiar es decir, no es ni siquiera, o sea, es investigación o no es investigación, depende de cómo lo miren, ¿no? Pero Claro. que es una cosa muy, muy, muy peculiar. Incluso muy de friki, ¿no? Yo podría decir, no, que es muy friki de tipo, a lo mejor es una cosa así un poco de friki, ¿no? De buscarle las vueltas a un problema que aparentemente ya está resuelto, ¿no? Pero en ese aspecto sí hay no una moraleja, pero sí es cierto que bueno, que uno puede perseverar hasta dar con algo, pero evidentemente perseverar no es garantía de que vaya a dar con algo. Eso es evidente, ¿no? Sí, sí. Pero yo no voy a poner aquí a hacer la cosa, la apología de que no, tú persevera que lograrás. No, Claro. Persevera si te gusta, persevera si es una cosa que te apasiona, que esto, que lo otro, pero que evidentemente no hay ninguna garantía de que porque persevere va a tener lo que sí es cierto es que si no persevera, probablemente no obtengas nada. Eso sí. Totalmente. Si no persevera, no te acercas al cero absoluto, aunque no se pueda llegar. Eso estamos de acuerdo. Pues muy bien, José María. A mí la verdad que me ha parecido bastante interesante el trabajo, aunque quizás la termodinámica clásica no esté tan de moda pues como otras cosas, pero repito, me ha parecido bastante interesante la dedicación que le has dado, el perseverar. No hay ninguna garantía nunca por este tipo de cosas, pero creo que también es interesante dudar a veces de las cosas que están muy establecidas porque nos pueden llevar a muchos caminos. Entonces, pues
ya está. No quisiera quitarte más tiempo. Recordar luego a la audiencia que en las notas del programa están los enlaces sobre el trabajo de José María. También dejaremos su correo por si lo queréis contactar y tenéis algunas dudas. Y nada, yo también auguro. Sí, En el trabajo está también el correo, porque eso no es mucho perfecto. problema. Y yo también auguro que este trabajo al menos parece que va a tener unas cuantas citas, ¿no? Porque... No es, a ver, no es obligatorio porque, digamos, no es un tema que lleve mucha investigación, ¿no? Pero sí es posible que, vamos, verás, lo que sí es verdad, o sea, lo que sí ha tenido es impacto mediático, eso es indudable. Correcto. Y también es cierto que ha tenido cierto impacto, vamos a decir, académico, en el sentido de que han contactado conmigo gente, que eso no es habitual, es decir, tú publicas un artículo y, bueno, en mi caso no me dedico a cosas demasiado punteras a lo mejor, ¿no? Pero no es habitual que te escriba un profesor y dice, oye, mira, ha escrito sobre esto, comenta tal cual o tal cosa, ¿no? Y en este caso, pues sí, ha habido gente que se ha dirigido, decir, tanto para bueno, uno para felicitarme y otro para hacer comentarios y para discutir, digamos, sobre el tema, pues será seguramente una persona también que está interesada en este Claro que problema, sí. ¿no? Entonces sí, a lo mejor puede tener citas, pero o sea, yo me temo eso, que no es una cosa que sea en el que se publica ahora, digamos, mucho, ¿no? Pero bueno, no quiero hacer previsiones sobre ello. Tú sabes que estamos un poquito presionados con ese tipo de cosas y si Claro. vamos a tener citas, pero no es ese el objetivo del trabajo ni Claro. menos. Perfecto, José María. Pues nada más. Pues muchísimas gracias por toda la explicación de este trabajo tan interesante. Y nada, a ver si ya otro día más tarde hablamos por si hay algún cambio o cualquier tipo de cosa. Y gracias por haber venido al programa. A vosotros, la verdad es que ha sido una conversación muy agradable y bueno, espero que tengan mucho éxito también con este canal, porque puedo llamarlo canal, ¿no? Es un canal, ya Sí, puedes llamarlo canal, podcast. Yo también empiezo a perderme un poco también, así que puedes llamarlo como quieras. Que tenga también mucho éxito con él, que es una labor también bastante interesante, lo que es divulgar y dar a conocer por la investigación que se realiza, pues me imagino que en España por el tema de la lengua, en España o en países hispanohablantes, pero también en general, ¿no? Es una buena idea hacer este tipo de divulgación. Yo creo que sí. Muy bien.